Bien, continuamos la jornada. En primer lugar, lo que queremos es enviar un fuerte abrazo a José Guerrero, que estaba previsto que interviniese ahora en esta mesa y que por cuestiones de salud le va a ser imposible. Te enviamos un fuerte abrazo lleno de energía, de entusiasmo, de cariño, para una pronta y total recuperación. Ánimo. Bien, dicho esto, vamos a empezar con los tríos. Este además va a ser un trío un tanto especial. Un trío abierto. Decíamos ahora mientras en el descanso preparábamos la sesión para darle un poquito también de ambientito. Pues decíamos que va a ser un trío abierto porque lo que os pedimos, dado el éxito también que hemos tenido en la primera mesa, en el primer dueto, respecto a las preguntas que nos podéis enviar vía chat. Vamos a irlas viendo ya a lo largo de la conversación que vamos a tener con nuestro invitado de honor y entonces incluso las vamos a incorporar a lo largo de la propia conversación. No al final, sino ya a lo largo, para que esté aún la cosa más vívida, ¿no? Más experiencial y más entusiasta. Bien, nuestro artista invitado, permitidme que lo llame así, está aquí sentado, es Ignacio Pérez Valero, Nacho, médico especialista en medicina interna, servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y cuando revisamos su currículum, una cosa que también nos llama poderosamente la atención, esto es lo que tiene que ver con el trabajo que lleva haciendo desde hace muchos años, con gran compromiso con las ONGs, ¿no? Una de las patas fundamentales en todo este tema. Estamos encantados, Nacho, de que estés aquí y bueno, te hemos puesto el medio porque eres el rey. También vamos a contar con la presencia de un clásico de estas jornadas. Los que nos seguís desde hace tiempo, Miguel Guerrero es un clásico en las jornadas del suicidio, en esta también, y bueno, nos va a apoyar también. Él va a estar esta tarde en su gran ponencia y esta mañana también va a estar aquí de acompañante, de colaborador y de alguna manera promotor también de la conversación. Y yo mismo, que también me voy a sumar, porque el VIH, los que me conocen saben, ¿no? Mi historia en la salud pública viene del VIH. En el epílogo de hoy, por cierto, no os lo perdáis, voy a entrar bastante, si me permitís la expresión, bastante a saco en el tema, ¿no? Porque con el VIH aprendimos muchas cosas. Muchas cosas en este país mejoraron gracias al VIH. Y el dolorcillo que tengo es que con la COVID parece que hemos desaprendido cosas. No digo más porque esta tarde en el epílogo, lo dejo para el final, vamos a hablar de eso. Y entonces, gracias al VIH, yo por ejemplo estoy aquí. En esta escuela me vino a fichar a Barcelona cuando yo trabajaba en proyectos comunitarios de prevención del VIH-Sida, en la zona de Ciutat Vella, con prostitución, toxicomanías, jóvenes, líderes de la comunidad. Y cuando me piden algo en relación con el SIDA, pues siempre digo que sí, porque estoy eternamente agradecido. Y la salud pública creo que también, y le vamos a rendir también homenaje a lo largo de toda la jornada. No digo nada más. Nacho, cuéntanos. Me voy a quitar esto para posicionarme. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí un poco es, entre todos, pues hablar sobre el tema que se nos ha pedido, ¿no? Yo creo que estamos aquí muy bien representadas probablemente las tres patas que tienen que ver con la salud mental en las personas con VIH, ¿no? Quizá desde mi punto de vista un poco más clínico, como especialista en VIH, Miguel como especialista en salud mental. Y bueno, pues yo creo que aquí la idea es ¿por qué este tema, ¿no? Yo lo primero creo que es la parte más relevante. ¿Por qué hablar de VIH y depresión y suicidio, ¿no? Pues básicamente porque sabemos tradicionalmente que el VIH es un virus que es un virus neurotropo, que tiene capacidad de penetrar a nivel de la barrera hematoencefálica y alterar la homeostasis neuronal. O sea, produce una serie de alteraciones, produce una activación de vías activadoras cerebrales, de neurotransmisores como el glutamato, produce inflamación, alteración a nivel de la interconexión neuronal. Y dentro de la replicación del VIH libera también proteínas que son neurotóxicas. Y sabemos que las vías fisiopatogénicas del VIH
se solapan con las vías fisiopatogénicas de la depresión. Hay alteraciones a nivel de las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas, tanto producidas por una cosa como por la otra, ¿no? Entonces, esto hace que el VIH pueda favorecer la aparición de depresión. Y luego, por otro lado, el perfil de las personas que tienen VIH, en muchos casos, pues bueno, pues hay otros factores como son el estigma, como aspectos sociales, como aspectos culturales, que realmente también favorecen bueno, pues el aumento del estrés, de ansiedad, de factores que sabemos que también están implicados en el desarrollo de los trastornos emocionales o de la depresión, ¿no? Y entonces esto, pues obviamente hace que prácticamente nosotros esto lo hemos evaluado en diversos estudios y tenemos estimado que en torno un 30 o un 40% de las personas con VIH en cualquier consulta, yo creo que de España, son personas que han tenido en algún momento de su vida un cuadro de depresión. Entonces, ya de depresión mayor, y ya no hablo incluso de distimia o de ansiedad, ¿no? Entonces, claro, es que esto es un problema que tenemos, que afecta a un alto porcentaje de los usuarios, de las personas a las que atendemos en las consultas, y realmente pues la pena que hay, o digamos que lo que yo he hecho en falta, es que existan estructuras a nivel de los hospitales, comunitarias, primaria, de manejo de una forma un poco más específica de estas patologías en nuestros usuarios, ¿no? Yo no sé si queréis comentar algo, un poco por no hablar yo solo. Miguel. A mí me preocupa mucho el abordaje que se hace del paciente VIH desde la salud mental por la precariedad que tenemos actualmente, no solamente en el contexto de pandemia, donde seguramente los recursos sanitarios que se han desviado a la patología COVID-19 pues se ha hecho en detrimento de dos niveles asistenciales tan importantes como son la atención primaria y la salud mental. Y entiendo que hay una deficiencia en nuestro sistema nacional de salud en cuanto a programas de enlace para atender a los pacientes dentro del ámbito hospitalario. El otro nivel asistencial, digamos estrella, donde podemos hacer un abordaje de la comorbilidad de depresión y VIH, obviamente son las unidades de salud mental comunitarias, pero que sabemos también que la amenaza, la accesibilidad y el seguimiento específicos que necesitan este tipo de pacientes, de usuarios, ¿verdad? Pues no se está garantizando de una manera adecuada. Por lo tanto, se invitaría a que se pensara desde la responsabilidad de los gestores de salud que los programas de enlace, los programas de interconsulta, profesionales facultativos de la salud mental, bien sean psiquiatras o psicólogos clínicos, incluso la enfermería especializada de salud mental, que también siempre reivindico mucho el papel de la enfermería, puedan actuar ya en esos primeros momentos, sobre todo en un momento de mucha vulnerabilidad, entiendo, de fragilidad, que es al inicio del diagnóstico de VIH. Sobre todo también añadiría a población adolescente, a población joven, donde obviamente para cualquier persona que recibe un diagnóstico de este tipo, pues supone una ruptura en su autobiografía y ahí van a aparecer muchos sentimientos negativos, mucha culpa, vergüenza, el aislamiento, la incertidumbre, y creo que una intervención temprana, como todo en la salud mental, incluido el suicidio, siempre que nosotros apostamos mucho por la prevención, creo que sería un momento estrella para habilitar ese tipo de asistencia sanitaria especializada también, porque obviamente también tenemos que tener en cuenta la carencia. No todos los especialistas de salud mental tenemos la formación suficiente para acercarnos a una población tan específica como el VIH. Por lo tanto, también otra barrera, además de la que he comentado, sería la formación sistemática de todos los profesionales sanitarios, no diría solamente salud mental, que es lo que estamos hablando, pero de todos los profesionales sanitarios para realizar evaluaciones sistemáticas del estado de ánimo, el estado de ansiedad, de los problemas de sueño, de la ideación suicida, que hablaremos también esta tarde, porque obviamente detectarlo de manera temprana creo que es muy importante. Entiendo que como en cualquier otra enfermedad de salud, algún problema de salud, es muy importante la atención inmediata, la atención precoz y también un abordaje integral, donde no quede fragmentado, que esto es otro campo de batalla, ¿verdad? Lo de la fragmentación de la salud, la parte física, yo soy tu médico que lleva esto, yo soy tu psicólogo, yo soy tu... que pueda hacer una atención mucho más integral. Yo creo que eso sería un reto para trabajar con este tipo de población. Sí, perdón, voy a interrumpirlos acá porque ya empezamos a tener bastante actividad en el chat. Jacqueline pregunta,
Me parece que la pregunta también va bastante dirigida a Miguel. ¿Por qué la depresión está tan minusvalorada en salud mental? Por desgracia, muchos profesionales no detectan la gravedad de la misma. Hecho en falta esa empatía en la psiquiatría, así como más psicólogos, estos últimos que deberían ser más empáticos. La primera parte era que echan de menos la Valoración, que ve que está vale. minusvalorada la depresión. Exacto. Bueno, más que minusvalorada, la depresión es el trastorno más prevalente que hay en la salud mental. O sea, hay una formación muy, no solamente ya académica, sino experiencial. Nosotros trabajamos con la depresión a diario. Antes le comentaba a Bimbela, atendemos muchos pacientes VIH en consulta que no se identifican como tal, porque además tienen su derecho a ser confidencial y muchos no revelan en la consulta, y nosotros estamos abordando el trastorno primario, que es la depresión, sin conocer la enfermedad física, salvo que obviamente se le pregunta y se revela en muchos casos. La valoración sistemática del estado de ánimo es que tiene que surgir de una manera primaria, como digo, desde las consultas propias ya de medicina. Quiero decir que es que, igual que se pregunta por el dolor físico, que se hace de una manera casi ya protocolarizada en todas las unidades, desde la urgencia, creo que el estado de ánimo es la siguiente pregunta. Una persona que tenga una enfermedad física, que pueda ser crónica, que pueda tener pluripatología, que esté polimedicado, que curse con dolor físico, crónico, que pueda ser discapacitante, que tenga una interferencia en la vida, creo que la pregunta obligada es preguntar de manera sistemática por el estado de ánimo y de ahí poder acompañar al paciente en la exploración, si no solamente estamos hablando de una reacción adaptativa, que en muchos casos, o sea, también tendremos que huir, que depresión VIH no tiene por qué estar, depresión en este caso, en ese binomio, no tiene que ser trastorno mental o trastorno psicológico, pues obviamente hay una reacción depresiva que pueda ser adaptativa y que pueda tener un abordaje donde no habría que psiquiatrizar o psicologizar a los pacientes. Hay que tener también en cuenta esa ventana de tiempo adaptativa, pero cuando sí es un trastorno primario, cuando sí podemos decir que hay un sufrimiento, que yo creo que es la clave, ¿no? El sufrimiento emocional, el sufrimiento psicológico y una interferencia en la vida de las personas, obviamente la siguiente pregunta es, además de preguntar por el ánimo, es preguntar por la ideación de muerte. Y más que no tener en cuenta la valoración de la depresión, lo que sí hay cierto consenso es que suele estar infradiagnosticada en muchos casos, que eso lleva al riesgo de infratratarla. Y ahí es donde yo creo que la depresión, igual que cualquier otra enfermedad, como decía previamente, amenaza a la adherencia al tratamiento, amenaza también al pronóstico. Creo que hay peor evolución de la enfermedad y creo que es muy importante abordarla de manera primaria. Pero para esto hay que preguntar y yo creo que eso también es fundamental. Mira, yo creo que no es que se minusvalore la depresión desde salud mental. El problema es que es tan prevalente que no hay psiquiatras en este país suficientes para abordar, si no se les apoya desde otras entidades del sistema sanitario, a las personas que tienen depresión. Yo, sinceramente, estoy de acuerdo con que debe haber un sistema que sea colaborativo. Quiero decir, yo siempre he hecho en falta, nosotros creo que llegamos en los temas de los trastornos emocionales, de los trastornos de ansiedad, depresión, trastornos adaptativos, tengo la impresión de que llegamos muy tarde. Y tengo también la impresión, desde no ser especialista en psiquiatría o en salud mental, pero tengo la impresión de que cuanto más tarde empecemos a abordar un trastorno depresivo, más difícil va a ser recuperarlo y más difícil va a ser que el paciente se recupere y no vuelva a tener otra vez otro empeoramiento de su clínica depresiva, ¿no? Entonces, es muy importante desde mi punto de vista, y nosotros hemos trabajado mucho en programas de detección precoz y de abordaje precoz, incluso con tratamiento psicológico grupal, estrategias un poquito a lo mejor de psicoterapia, ¿no? El intentar, porque en concreto en los pacientes VIH, detectarlos de forma lo más precoz posible cuando tienen cuadros de depresión a poder ser leves o leve moderados y intervenir en esos pacientes desde la consulta de VIH apoyado por psicólogos. Nosotros, la experiencia que nosotros teníamos, nosotros hacíamos screening de ansiedad y depresión con escalas, concretamente normalmente solíamos utilizar el HATS o el PHQ-9, pero bueno, podemos decir el HATS, que es quizá el que hay más datos en VIH, y sobre los pacientes que nos daban una señal de que podía haber un trastorno depresivo, a esos pacientes pues o los evaluábamos utilizando a lo mejor una escala semiestructurada, como puede ser el MINI,
que por ejemplo tiene una subescala de ideación suicida que para mí está muy bien hecha y que yo recomiendo a los médicos de medicina interna, especialistas en enfermedades infecciosas, que la vean y que la utilicen, porque yo creo que ayuda mucho a abordar ese tema que a veces desde la consulta, al no estar acostumbrados, a veces nos choca mucho, nos cuesta mucho abordar esos temas, y yo creo que es importante y nos puede facilitar mucho el trabajo. Entonces nosotros hacíamos ese abordaje inicial, iniciábamos tratamiento de forma inicial, quiero decir, con el apoyo también de psicólogos de ONGs o de psicólogos que teníamos nosotros en la unidad, pues intentábamos hacer ese primer abordaje, hacíamos abordaje farmacológico inicial, y nosotros solo derivábamos a psiquiatría a aquellos pacientes en los que en este abordaje inicial no teníamos éxito, el paciente con un tratamiento de primera línea, el paciente no mejoraba, o aquellos pacientes que tenían síntomas de alarma o que tenían trastornos graves como síntomas psicóticos, una anedonia muy importante o cuadros maníacos, bueno, pues diferentes cosas que realmente ya requerían un abordaje mucho más especializado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, yo antes estaba trabajando en el Hospital La Paz, antes de trabajar en Córdoba, y nosotros teníamos esto y trabajábamos mucho con psiquiatría de enlace dentro del hospital. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con este abordaje? Pues conseguimos no sobrecargar a salud mental. Entonces, realmente aquellos pacientes que más necesitaban el tratamiento desde un punto de vista del especialista de salud mental eran aquellos que lo recibían. Si tú mandas a todo el mundo, al final sobrecargas, y esos pacientes leves que a lo mejor no se podrían manejar desde otro sitio, hace que el paciente que más lo necesita no tenga tiempo de recibir esa atención o no pueda recibir toda la atención que necesita, ¿no? Entonces yo creo que esto, la estratificación del riesgo, la identificación precoz de los casos y el abordaje inicial desde medicina general, primaria, medicina interna, enfermedades infecciosas, es clave, y que lo que llegue a psiquiatría sea aquellos casos que realmente requieran un abordaje un poquito más especializado, ¿no? Yo no sé cómo lo ves tú, Miguel. Déjame que tire de este hilo, porque creo que estás dando en uno de los elementos claves y fundamentales. O sea, a mí me enerva a veces, ¿no? Ya me lo tomo con humor, hago mi gimnasia emocional, el hecho de que en el 2022 aún tenga que repetir en cualquier intervención que hago, para directivos, para profesionales, para pacientes, lo que dijo hace muchos siglos un tal Epicteto. Epicteto, ese esclavo que finalmente se liberó y que dijo cosas brillantísimas, una de las que más tenemos que incorporar es la siguiente. Por favor, los que estáis viendo en su casa, es el momento de papel y boli. Esta es una frase que entra en el examen. ¿Qué dijo Epicteto? Epicteto dijo, lo más relevante, paréntesis, fijaos, no lo único, no cayó en la trampa del todo nada. Lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto lo que pasa. La repito, lo más relevante no es lo que pasa, sino cómo interpreto lo que pasa. ¿Y quién lo interpreta? Yo. Yo quiero decir, José Luis Vimbela Pedrola, no le doy todo el poder a mi cerebro. Ya sabéis que el cerebro sobreactúa, está obsesionado con salvarnos la vida física y se olvida de las otras dimensiones de la vida, ¿no? Y a veces con la mejor intención nos hace la puñeta, ¿no? Por tanto, esa idea es fundamental. ¿Por qué lo estamos repitiendo siglos después? Porque no hemos pasado a la práctica y seguimos en el bla, bla, bla. Hay gente que me dice, Vimbela, ¿te has leído el último libro de tal o de cual y de estos temas? Como sabéis ahora, con el boom, ¿no? Salud mental, depresión, los famosos que han tenido depresión, etcétera, etcétera. Es constante la salida de libros. Y hay algunas de esas personas que las conozco, como profesionales, como ciudadanos, como amigos y amigas, y les digo, con todo el cariño del mundo te voy a pedir una cosa. Durante una temporada, no leas más y haz algo. Porque al final estamos repitiendo, yo con mis libros y otros autores, ¿no? Lo mismo, este Sota Caballo Rey que viene ya de Epicteto, pero es que no pasamos a la acción. ¿Por qué? Porque, claro, requiere sudar la camiseta, requiere autocrítica, requiere esforzarse, requiere, como nos dicen en los aviones, aquello de, en caso de despresurización, por favor,
Antes de atender al de al lado, póngase usted la mascarilla. Requiere primero un trabajo arduo, previo, con uno mismo. Lo que yo llamo la AA, autocrítica amorosa. Amorosa sí, pero autocrítica. Y en ese sentido yo me enervo, ¿no? Porque estamos perdiendo un tiempo. Ahora se habla de salud mental, está en el discurso, está en el dicho, está en los hechos, habrá que verlo, ¿no? La mayor parte de patologías que tienen que ver con lo emocional se trabajan. Estamos hablando no de patologías, sino de la angustia del vivir, ¿no? Miedos, angustias, temores, ansiedades que tienen que ver con... Somos el primer país, no sabemos, ¿no? Estamos en el hit parade de ansiolíticos y demás, ¿no? Chicos, esto hay que pasarlo a la acción. Pasarlo a la acción, que decirlo de una forma preventivista, ¿no? Incorporarlo en el día a día. Esta tarde en el epílogo hablaré de un instrumento que llevamos tiempo aplicando aquí en la escuela, que es la tabla de gimnasia emocional, que es para esto, ¿no? Para la mayor parte de elementos que tienen que ver con cómo interpreto yo las cosas, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, voy a comentar algo sin decir nombres, ¿eh? Pero esto es off the record, no estaba en el guión, pero ya que el tema sexual ha ido saliendo... Soy diplomado también en sexología clínica y ejercí en mi juventud como tal. Entonces, bueno, digamos que la academia también me lo permite. No voy a entrar en nombres, ¿no? Porque ellos dos han muerto, los protagonistas, pero hay los descendientes, no quiero buscarme un lío. Dos personas, uno era un cineasta muy reconocido mundialmente y el otro un torero muy reconocido mundialmente. No es que tuviesen nada entre ellos, no, no. Cada uno en su momento y en su vida. Los dos eran personas muy hedonistas. Esta tarde hablaremos del hedonismo. Muy hedonistas, incluyendo todos los ámbitos de la vida, incluyendo el sexual. A los dos fueron madurando, fueron creciendo, fueron envejeciendo. Y a los dos les empezó a pasar algo. Empezaron a tener problemas de erección. La situación exactamente la misma. Primeros problemas de erección. ¿Cómo lo interpretaron? De forma radicalmente distinta. Empezaré por lo positivo. El cineasta, que en sus memorias, pista para el que quiere investigar, en sus memorias lo reconoce porque él se sentía adicto, aunque en su época no se hablaba de sexoadicciones, se sentía y quería dejarlo, pero recaía, ¿no? Y lo vivía mal esa adicción. Con lo cual, él la reflexión que hace en las memorias es, lo primero que pensé es, ¡qué descanso! ¡Por fin! ¡Qué tranquilidad! Súper saludable, ¿eh? ¿Cómo lo vivió el torero? Pista importante para los que queráis investigar. Se pegó un tiro, se mató, porque lo vio como el inicio del declive. ¿Cómo él podía? La situación exactamente la misma. Y yo decido cómo interpretarlo. Claro, con mi mochila, no es que mi mamá no me quería, no, ni a mí, pero aquí y ahora, 2022, tú puedes decidir, hoy hablaremos de eso, de decisiones éticas, tú puedes decidir cómo interpretarlo. Si A o B, si estás todo el día lamiéndote las heridas. Algunos que me conocéis lo sabéis, yo soy paciente con dolor crónico desde hace años y hago muchas sesiones en los últimos tiempos con otros pacientes con dolor crónico. Y les digo, os aseguro que si yo quejándome todo el día me doliese menos, estaría todo el santo día quejándome. Pero cuando hice eso, que lo hice en el 2009, caí en la depresión. Es más, también les digo, eso lo comento porque siempre tiene mucho éxito, pues esa frase que llegue. Les digo, la queja continua es muy poco sexy. Mi pareja del momento me abandonó, lo cual lo entiendo perfectamente, ¿eh? Por supuesto que le perdoné y somos amigos y ya está, ¿no? Pero es que un tío que esté todo el día quejándose, un tío, un ser humano, una persona, eso es muy poco sexy, ¿eh? Bueno, ya me he desfogado un poco. Esto que decía antes Nacho, antes de... es verdad que se conoce, ¿no?, como la ley de cuidados inversos, y es verdad que si hacemos la clasificación, un estatus de clasificación de niveles de riesgo, que no es que ni siquiera el suicidio tiene valor predictivo como tal, pues sabemos que el riesgo siempre es una condición dinámica, no es estática, puede variar, pero es cierto que dedicamos en proporción una mayor gran cantidad de recursos en salud mental sanitario a las afecciones leves, a los trastornos adaptativos, y eso va en detrimento de poder tener un abordaje realmente intensivo, realmente especializado para los casos graves, que son los que mayor correlación tienen además, no solamente depresión y VIH, también con suicidio, que es algo que a mí personal y profesionalmente me preocupa mucho, ¿no? Ya no solo porque una persona que padezca VIH como enfermedad crónica, sino por todo el sufrimiento mental, todo el sufrimiento psicológico que eso va a ir generando, a cuenta del aumento, ¿no?, de la prevalencia del riesgo de padecer trastornos psicológicos, de los que estamos comentando. Evidentemente la estrella es la depresión, que tiene una prevalencia del 35%, es bastante superior a la población general, pero también hay otro tipo de pérdida. Hay una amenaza también en el autoconcepto,
de la propia persona, sobre todo en personas jóvenes que están conformando su identidad. Hay una situación social, unos determinantes sociales que no hemos comentado todavía, pero son muy importantes también. Es decir, que están muy relacionados también el rechazo social, el estigma, la discriminación, la pérdida de oportunidades, la pérdida de expectativas que tienen también esta población, y por lo tanto eso genera también mucho dolor social, no solamente el dolor emocional y el dolor físico. Es una población también que acumula una vulnerabilidad previa porque en muchos casos han vivido situaciones de abuso, de maltrato en épocas tempranas del desarrollo, en la infancia, en la adolescencia, también en la vida adulta. Viven situaciones de violencia social que obviamente también está muy relacionado con la depresión y más con la ideación suicida. Y luego evidentemente también ese abordaje del entorno, ese apoyo sociofamiliar, ¿no? Ese amor, que siempre hablamos como profiláctico del sufrimiento, en este grupo de población cuando desaparece, no solamente en el ámbito familiar ni en el ámbito social, también en el ámbito institucional, en el ámbito laboral, cuando empieza esa discriminación, ese aumento del sufrimiento hace que si no hay esto que comentaba Bimbela de Epicteto, que eres ya francamente eres su sucesor. Vamos a tener en la modernidad, Bimbela, la gestión emocional es tan importante que si se combina esa situación de sufrimiento que comentaba con una gestión emocional, en este caso deficiente, lleva a la desesperanza. Y yo creo que ya ese binomio es lo que correlaciona positivamente con la ideación suicida. Sufrimiento y desesperanza, si se suma, o mejor dicho, si se resta a lo que conecta con la vida, que tiene que ver con el aislamiento, con el apoyo que estamos comentando, obviamente las situaciones de riesgo de suicidio se incrementan. Como comentaré esta tarde, no es un dato menor, la población VIH tiene 100 veces más riesgo de suicidio que la población general. Y eso es un colectivo de mucha vulnerabilidad, un colectivo de riesgo donde hay que incidir mucho en la prevención selectiva y, desgraciadamente, porque esa conducta suicida se desarrolla tanto en ideación como en intentos como en suicidios consumados, pues también la prevención indicada. Fíjate, yo... Perdón, te interrumpo. Tenemos varias cosas en el chat. Una persona que dice que tuvo 3 intentos de suicidio y que no encontró recursos en la seguridad social y que gracias a que encontró a su doctora de VIH, encontró una manera, digamos, de salir adelante, que fue esto realmente lo que la hizo recuperarse. Por otro lado, hay una persona que habla de la atención primaria. Dice que en atención primaria no se están abordando ninguno de estos temas por miedo, porque no se toman en serio, que realmente desde la atención primaria no existe una sensibilización y que no se invita al profesional de atención primaria a prepararse justamente en este tema. Y en esta misma línea, perdón que te voy a parafrasear, Pablo, habla mucho de por qué no se inicia desde temprano, digamos, como no se identifica pronto una patología de salud mental, una condición en salud mental en los pacientes VIH, y que siempre lo que conversaban ustedes, que se está llegando tarde a los diagnósticos y pues eso obviamente dificulta la intervención terapéutica que podamos hacer desde la sanidad. Mira, yo voy a empezar haciendo quiero decir, una defensa a los médicos de primaria y una crítica amigable al sistema. Quiero decir, ¿cuál es el problema de la primaria? Pues el problema de la primaria es que emplea mucho tiempo en cosas que no son atención a la salud y le queda muy poco tiempo para atender problemas de salud a la hora de verdad. Quiero decir, ¿qué hacen los médicos de primaria? Hacer bajas, hacer recetas y el rato poquito más que tienen, pues ver 60 pacientes. Quiero decir, entonces tienen poco tiempo. Realmente el primer abordaje, el sitio donde realmente se debería hacer el primer abordaje de los trastornos emocionales, ansiedad, depresión, es en primaria. Hay protocolos, hay guías clínicas y formación hay. Lo que pasa es que yo lo que creo que no hay es tiempo de abordar esos pacientes. Otra cosa que yo creo que también es importante es, que todos lo tendemos a hacer, es a trasladar la responsabilidad de las cosas siempre en el otro. Entonces, quiero decir, está muy bien que el profesional sanitario esté ahí para ayudarte y te dé mecanismos para intentar resolver tu problema, pero en el tema de la salud mental es fundamental el que padece el trastorno tiene que poner por su parte, tiene que también la autoformación, tiene que haber una implicación y luego a nivel grupal también es muy importante. Hay cosas, el sistema sanitario llega donde llega, pero no puedes pedirle al sistema sanitario
que sea capaz de abordar absolutamente todos los problemas que hay en la sociedad. También la propia sociedad también tiene que buscar sus propios recursos por otros lados, ya sean ONGs, ya sea a nivel social, para también apoyar en este tipo de trastornos en los que en muchos casos hay pues, situaciones en las que a veces los programas de pares funcionan muy bien, en las que a veces las terapias de grupo funcionan muy bien. Quiero decir, bueno, hay cosas que se pueden hacer y no es todo decir al médico y trasladarlo al profesional, pero yo sigo manteniendo lo mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental que todos nos impliquemos, que le dediquemos tiempo, que intentemos diagnosticar a la gente de forma precoz, intentar solucionar los problemas, que el que esté al otro lado también quiera solucionar el problema y ponga de su parte para solucionar el problema, si no, es imposible. Es imposible. Y no sé, yo sobre la pregunta que hacía, no sé si se me ha quedado algún fleco. Bueno, a mí me ha parecido bien cuando ha dicho en referencia, ¿no? Después de la conducta suicida de esta persona, que no fue un facultativo, entiendo, un especialista en salud mental, pero sí un médico. Me parece bien porque la prevención del suicidio es una cuestión de todos. El suicidio no es un problema exclusivamente de la salud mental, es prioritariamente un problema social. De entrada, es un problema social que nos atañe a todos, pero básicamente es un problema de salud pública. Por lo tanto, esto nos atañe a que todos los profesionales sanitarios, independientemente del nivel asistencial en el que estén e independientemente de la categoría profesional que ostenten, pueden implicarse perfectamente en la prevención del suicidio. Obviamente, la clave la ha dado también Nacho, la formación y protocolos. En primaria suele ser importante también esa cooperación, esa coordinación interniveles entre asistencia, que se facilitan perfectamente con un protocolo que ayuda mucho a reducir la variabilidad clínica entre la práctica clínica habitual de las personas. Por lo tanto, es una idea que me parece bastante adecuada el pensar que cualquier persona dentro del sistema de salud y fuera del sistema de salud, que es donde entran asociaciones, programas de pares que Bimbela y yo conocimos hace poco. Bueno, yo Bimbela lo conocía de CEDISA, que hicimos una formación en el cual es perfectamente una estrategia de cómo un entorno social, un entorno comunitario puede empoderarse y puede también ser agente activo de la prevención del suicidio. Sabemos que no todas las personas que sufran depresión, y eso lo digo también en toda la formación porque es un mensaje de esperanza, visto al revés, voy a empezar al revés, en el suicidio consumado sabemos que entre un 60 y un 80% de las personas que fallecen por suicidio en España padecen depresión. Luego podemos decir que es un factor de riesgo nuclear, pero también es verdad que entre el 85 y 90% de las personas que padecen depresión no van a morir o no se van a ver involucrados nunca en la conducta suicida. Por lo tanto, esto de la multifactorialidad, de la multidimensionalidad, ¿no? Que se nos llena la boca de decirlo, pero luego no podemos caer también en estas explicaciones reduccionistas, y depresión y VIH es un binomio de riesgo, pero para explicar la conducta suicida obviamente hay que tener en cuenta otro tipo de factores que también aprovecho, pues bueno, porque esta tarde se abordarán. Yo enlazando... Un segundo, que es que lo ha puesto ahora muy a mano. Miguel, con esto que decías de que todos podemos ayudar, y creo que ha llegado el momento de hablar de ratas. Por favor. Creo que ese momento es que lo has traído a colación. Se está convirtiendo señores, en un señores y señoras, no se pierdan, por favor, esto que nos va a contar Miguel sobre las ratas. Yo lo iba a contar esta tarde, ¿no? Porque sé que a mi pela además le gusta, pero bueno, el experimento, que lo comentamos también aquí en la jornada de prevención de suicidio, viene a hablar un poco de la desesperanza, ¿no? Que hemos comentado también que es un factor de riesgo, no solamente para la depresión, sino también para la ideación suicida. Es un experimento que se realizó en los años 70 por un alemán, Rudolf Wilf, y se bautizó ese experimento como el experimento de la esperanza, ¿no? Y un poco el paradigma que se utiliza o me gusta utilizar en la prevención del suicidio, y aquí en la escuela ya lo hemos hecho casi ya corporativo, ¿verdad? Tenía que ver con un experimento muy simple, a priori, en el cual el experimentador sometía a una rata, que sabemos que son buenos nadadores, a un cubo de agua redondo, cerrado, una prueba de estrés, y medía el tiempo en el que la rata era capaz de sobrevivir. Y llegó a la conclusión de que a los 20 minutos aproximadamente la rata fallecía, y que esto obviamente no era por una condición biológica, porque la rata tiene condiciones para seguir nadando, pero parece que ese estado de pánico, de estrés o de percepción de que no hay salida hacía que desfalleciera, perdiera la esperanza y se dejara vencer. Al día siguiente, otra rata sometida a ese mismo experimento, unos 2 minutos antes de este umbral de 20 minutos, arrojaba el experimentador un corcho, en el cual la rata se podía sujetar y obviamente se salvaba.
Pues esa misma rata sometida al mismo experimento al día siguiente consiguió nadar de manera ininterrumpida 80 horas. Y en la metáfora es muy importante, ya le hemos sacando jugo, como la voy pensando mucho, cada vez le voy sacando más marketing, más académico, porque el corcho, obviamente, la metáfora del corcho es muy importante en esto que comentaba, porque el corcho puede ser cualquier persona, el corcho puede ser un médico como Nacho, el corcho puede ser un saludista como Bimbela, el corcho puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo clínico, pero puede ser tu padre, puede ser tu hermano, puede ser tu vecino, puede ser tu pareja, o sea, podemos ser todos. Y eso es importante porque ese paradigma sí que entra en el que cualquier persona que sea un corcho para otra persona le está dando una oportunidad. Pero es que desde el punto de vista de la prevención del suicidio también tiene esa otra acepción de que si una persona desarrolla esa esperanza y desarrolla ese sentimiento de que un corcho le va a ser arrojado, va a seguir afrontando y va a seguir luchando de una manera, yo diría que titánica, porque esa estrategia de afrontamiento va a aparecer. Obviamente luego tiene que aparecer el corcho, cada persona tendrá un umbral, pues en muchos casos hay personas que cuando esto lo comentan en docencia han dicho mi corcho no llegó, o no llegó para mi padre, o no llegó para mi hermano. Obviamente, sabemos que el suicidio cero es una cuestión utópica, pero sí sería importante empoderarnos de que el corcho, que además es un material barato, que no cuesta mucho, puede ser una conversación amable, puede ser un momento, y es muy importante porque las personas que están en esa situación de sufrimiento, en esa situación, ¿no? Metafóricamente como la rata, intentando ya de fallecer, ese desarrollo de la esperanza es muy, muy preventivo. Y por lo tanto es una buena metáfora, además se recuerda bien para que tengamos en cuenta esta idea, ¿no? de lo que hemos comentado, de la complejidad de la prevención y que es un problema social que nos atañe a todos. Gracias, Miguel. Víctor dentro del chat nos habla muy en la línea del corchito, que el programa de pares es un programa que debería estar en todos los hospitales, que se ha demostrado que los pares definitivamente son efectivos y que, no sé, lo pongo ya en mis propias palabras, son definitivamente un corcho para los pacientes que sufren de depresión de VIH. Totalmente, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que debería, en las unidades de VIH debería haber programas de pares, debería haber colaboración con las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de pacientes, debería haber psicólogos y luego debería haber una conexión clara con salud mental y psiquiatría de enlace. Yo creo que eso es fundamental y habría que trabajar de forma conjunta en todos estos eslabones. Es verdad que esto son unas carencias, pero luego por el otro lado, volviendo a la metáfora del corcho, ¿no? Que no la conocía, pero me ha gustado mucho. Yo creo que las consultas de VIH, una cosa que tienen, y volviendo a la chica, me parece que era una chica, ¿no? La que hablaba del tema de que había sido su médico la que le había... creo que era una mujer. Bueno, si no, que me disculpe. Pero claro, es que una cosa que tienen las unidades de VIH que no tienen probablemente prácticamente nada del sistema hospitalario, es que son unidades de puertas abiertas. Quiero decir, tú tienes un sitio, nosotros en algunos momentos lo decimos nosotros mismos, parecemos padres. Quiero decir, los pacientes no vienen y vienen cuando quieren. No se han hecho las pruebas y tú se las haces sobre la marcha. El paciente viene a contarte cualquier problema y se lo resuelves. Entonces, al final, esa capacidad de contacto con su médico, de empatía con su médico, de accesibilidad, es que es un elemento que para los temas de trastornos emocionales de salud mental es fundamental y probablemente esa es la diferencia o por lo que su médico de VIH le ayudó y a lo mejor el especialista de psiquiatría no ayudó, por la accesibilidad que tienes a esa persona, aunque estaba menos formada, pero estaba ahí cuando la necesitabas y el otro a lo mejor era más difícil llegar a ese recurso, ¿no? Entonces, probablemente para este tema de suicidio, pues a lo mejor hay que favorecer la accesibilidad, ¿no? Yo creo que eso es clave, es fundamental. Como nos recordaba hace un ratito muy bien también Bartolomé, os recuerdo que a las 3 de la tarde tendremos una mesa redonda alrededor del tema de la voz de los pacientes activos y hablaremos largo y tendido, se hablará sobre los grupos de pares, ¿no? Y su importancia, su gran relevancia en este tema y transversalmente en otros temas de salud. Y luego, de cara a los pacientes, otro mensaje, porque esta mesa es una mesa, yo creo, de mensajes. Yo creo que también es importante que las personas que viven con VIH sepan que el profesional que tiene al otro lado, el médico especialista en VIH,
no solo se ocupa de su carga viral y de sus CD4, está para hacer un abordaje integral de la persona y que los problemas emocionales, los problemas de ansiedad, cualquier problema que tenga de salud a nivel mental o a nivel físico, la persona que tiene enfrente es a la persona a la que se lo tiene que decir, porque a mí, yo lo he visto en gente a la que atiendo, que muchas veces cuando identificas uno de estos problemas y le preguntas, oye, ¿y esto cuánto tiempo llevas? Mucho tiempo. ¿Y por qué nunca me lo has dicho? Dices, porque nunca he pensado que tú fueras la persona a la que yo se lo tenía que decir. Y eso que la confianza es plena y hablas de muchas cosas, de temas de salud sexual, o sea, quiero decir que no es por un tema de tabús, sino simplemente porque no creían que tú fueras el interlocutor, ¿no? Pero yo creo que eso es muy importante por nuestra parte, trasladar a las personas que viven con VIH que nosotros somos sus interlocutores y que ellos nos lo demanden. Yo creo que ese mensaje es muy importante que lo transmitamos hoy aquí, ¿no? Y que nos demanden que nosotros tengamos ese contacto con psiquiatría, que lo establezcamos, que nos pongamos todos de acuerdo a intentar, bueno, pues trabajar en este campo de forma coordinada, ¿no? Hay un par de comentarios más relativos más hacia la accesibilidad de la salud mental, de los profesionales de salud mental en los centros de salud y que se están, digamos, aquí hay alguien que nos habla de que en Sevilla Capital cerraron el centro de ITS y que esto obviamente fue en detrimento de la accesibilidad de estos servicios. Y hay una persona que reivindica, Belén, que le parece muy importante darle protagonismo a la persona, lo que decía José Luis, darle protagonismo a la persona para su propio cambio. Siempre es un tema de corresponsabilidad y no, digamos, solamente medicalizar o sanitizar todo lo que pasa en la vida, sino que somos, digamos, instrumentos de nuestro propio cambio. Claro, nosotros podemos modular una respuesta. Quiero decir, al final los fármacos antidepresivos lo que hacen es modular una respuesta y facilitarte que tú puedas a lo mejor tener la capacidad de poder afrontar tus problemas con una menor carga, para entenderlo de una forma muy, muy básica. Pero el que tienes que modificar tus conductas de afrontamiento y evolucionar eres tú. Quiero decir, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni la medicación van a hacer que tus situaciones cambien. El que tiene que andar eres tú. Si tú no andas, te vas a quedar en el mismo sitio. Creo que esto que acabas de decir va en respuesta a otro comentario que todavía no lo sabías, que dice, en contradicción de lo que dice uno de los ponentes, asumir que la responsabilidad recaiga en el paciente no sé si es temerario. Entiendo que se le tire un poco un capote a la atención primaria, que tiene pocos recursos para todo lo que debe hacer, pero la formación o desconocimiento tanto en depresión y sexualidad es notorio. Eso sin mencionar VIH, que hasta a veces les cuesta pronunciarlo. El paciente no tiene acceso al psicólogo o a psiquiatra sin que el médico de cabecera lo derive. Parece que igual con la intervención que acabas de hacer, no es que nos estemos saliendo de la responsabilidad, solo que entendemos que tiene que ser una responsabilidad compartida. Efectivamente, o sea, a lo mejor así lo he expresado mal, pido disculpas, porque lo que yo quería decir es eso, ¿no? Que no vale solo con nuestra parte, que tiene que ser un trabajo de las dos partes. Cuando lo del capote a primaria, quiero decir, pasa para la derivación a salud mental, pero pasa a cualquier cosa. A salud mental, al neurólogo, al urólogo o a cualquier profesional. En el fondo es un filtro del sistema para no sobrecargar otras estructuras. No es lo perfecto, pero probablemente si no hubiera ese sistema harías que lo otro no funciona. Quiero decir, es como lo que ha pasado con el COVID con los centros de primaria. De repente te viene muchísima gente para un problema y que lo que hace es colapsa todo. No te vale ni para eso ni para otras cosas. Entonces hay que, los flujos realmente hay que modularlos, porque si no, sobrecargas una parte del sistema y esa parte del sistema deja de funcionar completamente, ¿no? Entonces yo entiendo que a todo el mundo nos gusta que nos deriven, qué tal, pero claro, pero tiene que haber hueco, tiene que haber psiquiatras, tiene que haber posibilidades de poder hacer esas cosas, ¿no? Y luego lo de la formación me parece fundamental. Totalmente de acuerdo. O sea, que falta formación, probablemente falte formación, pero yo creo que se está trabajando en la buena dirección, ¿no? Por ejemplo, con lo del Centro de Salud Sexual de Sevilla, yo creo que no es que se haya cerrado solo ese centro de salud sexual, se habrá cerrado por una serie de circunstancias, pero lo que se está buscando en el fondo
es hacer un cambio del modelo o mejorar ese modelo y para que las personas puedan recibir una atención dentro de ITS, de salud sexual, de temas de chemsex, de temas de drogas, mejor o más óptima que la que se estaba dando anteriormente. O sea, que yo creo que no es que se haya cerrado por decir es que esto lo quitamos y no queremos meterlo en el sistema, sino lo que se está intentando es reformarlo para mejorarlo, ¿no? O sea, que yo creo que también esto, a veces las cosas llevan su tiempo, pero hay que evolucionar. Hay preguntas también del público, perfecto. Sí, bueno, es aprovechar esto. ¿Han cerrado algún centro de cardiopatía o se ha cerrado la atención a algún tipo de especializado en medicina? Es decir, ¿se ha cerrado medicina interna, se ha cerrado digestivo, se ha cerrado urología? A ver, no se ha cerrado nada. Es decir, yo no puedo entender que se cierre un centro de salud sexual cuando además ya están en déficit. Tú mejóralo todo lo que quieras y cuando lo tengas mejorado, cerramos y abrimos el otro mejorado. Pero este tema de que la salud sexual fuera la salud de no sé quién, es decir, la salud sexual es lo mismo que otorrino. Es decir, yo estoy yendo a otorrino y no lo han cerrado por el COVID y no tengo ni me duele, ni es una enfermedad grave, ni me pasa nada de nada. Pero la salud sexual sí que puede tener consecuencias muy graves. Yo creo que hay mucho tema que no tiene nada que ver con la salud para cerrar los centros de salud sexual. A ver, yo creo que se ha cerrado un centro concreto por unas circunstancias concretas que yo no las conozco, con lo cual no puedo entrar en detalle a poder valorar. Quiero decir, hombre, dentro del sistema sanitario hay estructuras que en un momento dado se crean y luego se desaparecen. Por ejemplo, yo qué sé, te puedo dar un programa de hospitalización a domicilio. Pues yo te puedo hablar de que eso es un programa que se puso en marcha en mi hospital y pasado un tiempo por una serie de deficiencias en el se retiró, se clausuró ese modelo asistencial. O sea, quiero decir que las cosas en un momento dado pueden ir cambiando. A ver, ¿qué creo que hace falta? No estoy, a ver, cuidado, no quiero decir que no creo que eso sea necesario, sino simplemente creo que, bueno, que a lo mejor se está planteando hacerlo de una forma más universal y más no solo en un sitio, sino que aplica todo el sistema. Que a lo mejor habría que haber esperado para eso. Yo ahí no lo sé porque ya te digo, yo no soy gestor y yo no tengo nada que ver con eso ni lo sé específicamente. Pero que sé que se está trabajando activamente en programas de mejora la salud sexual, de ITS, de PrEP y de chemsex a nivel andaluz, eso sí que te lo puedo decir porque estoy participando y colaborando con ellos. Y Javier está liderando muchos proyectos para poner en marcha esto y que esto llegue a todo el mundo, vamos. O sea, que yo creo que se está haciendo una labor muy importante en esta línea. A ver, bueno, soy Alejandro de la Asociación Adara y bueno, vemos que el modelo hacia el que estáis comentando, en el que se está avanzando, es un arma de doble filo. Por un lado, está muy bien porque aproximamos la salud sexual a zonas rurales o a otras zonas donde hasta ahora no ha llegado, pero es un gravísimo error y además compartido por la OMS y compartido por otras estructuras, por ejemplo en Inglaterra esto ya se aplicó en su momento, pero se mantuvieron los centros monográficos de VIH y de ITS en los puntos calientes donde son necesarios. Es decir, el cierre del centro de ITS en una ciudad como Sevilla consideramos y estamos viendo que está conllevando a que la gente no sepa dónde ir. Es decir, ahora mismo la gente, en cuanto en materia de salud sexual, anda en Sevilla como pollo sin cabeza. Así de claro. No saben dónde ir. ¿Qué pasa con eso? Que acaban en nuestra asociación, por ejemplo, donde podemos hacer un cribado de VIH y de otras ITS, clamidia, gonorrea, es decir, hacemos un cribado completo. ¿Somos los indicados? Creo que no. Nosotros debemos estar para dar soporte, somos los camilleros, dar soporte y ayudar a que estas personas tengan un acceso al sistema sanitario. Pero es el sistema sanitario el que tiene que dar la respuesta y no se está dando. Ahora mismo no se está dando, esa es la realidad. A ver, ya te digo, yo no estoy en Sevilla, yo te puedo hablar de Córdoba, que es el sitio que yo conozco. O sea, creo que totalmente de acuerdo contigo, el que tiene que dar la respuesta es el sistema sanitario. Esto es un problema sanitario y tiene que ser el sistema sanitario el que dé esa atención a los usuarios. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba, te puedo poner nuestro modelo, nosotros hemos abierto dentro de la zona de enfermedades infecciosas VIH, una consulta de ITS
que puede venir cualquier persona, se le hace despistaje con triple tomas, se ofrece PrEP, también hay programas de salud sexual. Quiero decir, nosotros lo hemos integrado porque había esa necesidad dentro de la estructura de enfermedades infecciosas y estamos trabajando para que esto termine en un centro más orientado desde primaria, pero especializado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que esté realmente, que sea un centro realmente integrado. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde partimos aquí el problema? El problema es que los centros de salud sexual tradicionalmente eran estructuras que no dependían del sistema sanitario. Era generalmente, en Madrid pasa con Sandoval, por ejemplo, son centros que venían de los ayuntamientos. Quiero decir, por ejemplo, yo te hablo de Madrid pasa, Madrid, yo te lo puedo hablar de lo que yo conozco, que es esto. Perdona, Montesa sí que depende del Ayuntamiento de Madrid, pero Sí. creo recordar que Sandoval pertenece al sistema madrileño de salud. Desde hace 3-4 años, depende del clínico. Antes era un centro del ayuntamiento. Y Drasanas, por ejemplo, depende del Valdebrón. Es decir, claro, son pero eso unidades... es lo que se está haciendo ahora mismo. Quiero decir, pero que el origen de estos centros, lo que quiero decir, se está haciendo una transición. En algunos sitios más rápida, en otros menor, pero porque realmente estos centros era algo que el sistema sanitario no contemplaba y que esto, donde hay algunos, la mayoría de ellos vienen de otros ámbitos, de diputaciones, de ayuntamientos, de tal. Entonces, es algo que se está integrando en el Sistema Nacional de Salud, que yo creo que eso es un gran avance. Quiero decir, que hayamos conseguido que las infecciones de transmisión sexual, que la salud sexual sea algo que aparezca dentro de la cartera de servicios de los sistemas sanitarios, para mí es un gran avance. Yo pues, lo veo así. Que estamos en un periodo de transición y que en cada sitio todavía hay algunos sitios donde vamos más avanzado, otros menos, que todavía hay diferentes, se están haciendo el abordaje de diferentes maneras en diferentes sitios. Bueno, pues es cierto que todavía no hemos llegado a un modelo único y un modelo definitivo e implantado con peso en cada sitio, pero bueno, pero que yo creo que se está trabajando en la dirección correcta. A lo mejor podemos decir demasiado lento, a lo mejor hay deficiencias que hay que solventar, pero bueno, ya digo, yo creo que la clave, lo que tenemos que hacer es ponernos todos de acuerdo, trabajar todos en la misma dirección e intentar dar soluciones lo más rápido posible y que esas soluciones sean las adecuadas y sean óptimas. Ese es mi punto de vista. Permitidme también, ya que está saliendo el tema de los pacientes y la corresponsabilidad, el empoderamiento, aunque no ha salido la palabra, que ahora hago un paréntesis y hable unos segunditos sobre, cómo paciente activo con dolor crónico, que es el que me llevó a la depresión, a pensar en el suicidio, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es que en estos más de 10 años, que cuando uno le duele, lo sabéis los que os duele, sea el alma o sea el cuerpo, uno va donde sea. Yo me acuerdo que me decían, y pasó, no es una metáfora, me decían, en Valencia hay un tipo que hace no sé qué técnica, me fui a Valencia, porque claro, era insoportable, me operé tal, y el dolor era insoportable, pues en la depresión tal. Entonces, claro, en estos más de 10 años, como salubrista, el análisis ha sido, voy a ver cuántas personas, sanitarios, profesionales, sea de la fisioterapeuta, anestesistas, enfermería, tal, han conectado conmigo. Han conectado conmigo como una de Yolanda, una de las fisios excelentes que tenemos aquí en Granada, que fui paciente suyo, que me acuerdo que me decía, pero es que da gusto hacerte, porque noto que tu cuerpo se entrega. Digo, contigo se entrega. Entonces, claro, nos entró el pensar, ¿por qué contigo sí, con otra persona no? Entonces, estuvimos analizando y resulta que ha habido a lo largo de estas, algo más de una década, 11, además con nombres, que a veces se citaba en algún congreso del dolor, con nombres, 11 profesionales de distintos ámbitos, de primaria, de especializada, fisios, osteópatas, tal, 11 a los cuales me he entregado en cuerpo y alma. Claro, entonces lo interesante era analizar con ellos y ellas qué había pasado, cuál era la variable, ¿no? La suerte es que al final hemos acabado siendo amigos con todos estos, ¿no? Claro, la variable que al final, y fue maravilloso descubrirlo, fue que ellos también se relacionaban conmigo desde su propia vulnerabilidad, de humano a humano, no desde Torres de Marfil, o desde la academia, o desde... No, de humano a humano.
Claro, esto uno lo percibe, ¿no? Por ejemplo, lo de los masajes es clarísimo, ¿no? Si yo que he estado en manos de tantos y sigo en manos de masajistas, ¿no? Enseguida notas si que la persona que te está haciendo el masaje está respondiendo a lo que tu cuerpo necesita o está poniendo el piloto automático. Que a veces diría, para esto que lo hago un robot. Esto sí. ¿Por qué? Porque pones tu sota, caballo y rey y en cambio otros que al final que te entregas, que ves que habla con tu cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque se entrega en cuerpo y alma, porque su atención plena, permítame la paradoja, ¿no? La palabra, está puesta en aliviarte, en curarte, en entregarse. Y no está haciendo el masaje y su cabeza está en el fin de semana que se va a pasar en las alpujarras, ¿no? Por tanto, esta variable es clave. O sea, si yo realmente quiero, necesito, y es verdad que el profesional también sale ganando de la implicación y el compromiso, porque poder implica compromiso por parte del paciente, aumenta la adherencia terapéutica, etcétera, etcétera. Eso implica también que la actitud, ¿no? Tiene que ser también en ese sentido similar, ¿no? Entregarse en cuerpo y alma, como es la mayoría de los sanitarios, ¿no? Pero que fue realmente como sorprendente y a la vez maravilloso decir, es que ha sido esto lo que ha provocado, ¿no? Que yo ahí me entregue y confíe, lo que sea. Oye, un tratamiento nuevo y tal, lo que sea, porque confío ciegamente en ti, ¿no? Nada, quería añadir eso como paciente activo. Bueno, nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos hay un par de cosas que nos escriben por el chat. Esteban y Pablo, si me permiten, hablan acerca muy de la experiencia de los pacientes. Quisiera dejar este par de intervenciones para que las hablemos tal vez a la tarde con los que más saben del tema, que son los del programa Pares. Y Antonia nos cuenta que tuvo una experiencia bastante lamentable en urgencias, estuvo por una crisis de ansiedad bastante fuerte, pareciera por lo que comenta que tuvo ideación suicida, ideas de desesperanza, y que en el hospital, del cual no voy a decir el nombre, le dijeron que solamente a personas con brote esquizofrénico las podía atender salud mental. Así que se tuvo que volver a su casita a hacer gimnasia emocional, el corchito, gracias, Bimbela. Y bueno, nada, me gustaría que para cerrar un poco ya la mesa nos dijeran un mensaje que les gustara que quedara en las cabezas de las personas que nos están viendo y para nosotros acá, los que estamos. Yo era el invitado al trío, ¿eh? Dijeron Pero, que era un oye, trío abierto, así que... Abierto, yo soy el último en entrar, ¿eh? Bueno, pero sí, por alusiones, yo creo que en esa información, lo primero que quiero que dejar claro, que esa información que ha recibido ese usuario de ese facultativo, del hospital que sea, no es cierta. Es absolutamente falso que en las urgencias hospitalarias de ningún hospital del sistema andaluz de salud no se atiendan otro tipo de o cualquier problema de salud mental independientemente de los niveles de gravedad. Otra cosa diferente es que en el protocolo hay que diferenciar si es una crisis de ansiedad la puede atender el médico facultativo y no necesita la valoración especializada de un facultativo de psiquiatría, pero no es cierto que solamente se atiendan brotes psicóticos, descompensaciones psicóticas, que es una urgencia grave. Y la ideación suicida como tal. Por tanto, creo que esa actuación no ha sido la más adecuada. Todo esto, al final, podemos hablar de muchas anécdotas. Me imagino que el chat, cuando se habla del sistema de salud, se infla de experiencias personales, de experiencias profesionales. Ningún sistema de salud puede funcionar si es a costa o bien de los usuarios o bien de los profesionales. Es decir, habrá que buscar un sistema de salud donde podamos coexistir de una manera sana ambos colectivos y, evidentemente, eso es responsabilidad de la gestión sanitaria, pero es verdad que hay ahora mismo una amenaza para toda la salud, concretamente para la salud mental, pero lo podría extender a cualquier problema de salud que tiene que ver con la fragmentación que hay dentro de los niveles asistenciales de la salud mental. Antes hablábamos, o también se comentaba en el chat, atención primaria, salud mental. Yo no concibo, yo como coordinador de una unidad de salud mental, no concibo dos categorías estancos, primaria, salud mental. Hay un espacio compartido. Hay un espacio común, el paciente, y muchas veces lo digo a los médicos de familia, el paciente no es tuyo, el paciente es mío, ¿no? O sea, hacen una referencia a un paciente, ¿de quién es? ¿Es tuyo o es mío? Y miramos la historia clínica, digo, no, pacientes de los dos. Están en un sistema compartido y es ahí donde hay que hacer muchos abordajes que no se hacen, hablando claramente, porque la ratio de profesionales es totalmente deficiente. Hay un trabajo de psicoeducación que se está abandonando mucho. Hay un trabajo de alfabetizar a las personas
no solamente por los factores de riesgo o el reconocimiento incluso de los síntomas. Hay muchas personas, y esto me refiero concretamente al colectivo de los hombres, por nuestra visión cultural, que no reconocen los síntomas como depresión, lo aluden a problemas físicos y ni siquiera reconocen que es un problema de salud mental, o al menos compartido. Entonces tenemos que alfabetizar en cuáles son los factores de riesgo, en cuáles son los factores de protección, en cuáles son las señales de alerta o las señales de alarma que sí requieren una intervención especializada para trabajar ahí rápidamente y tener una cooperación, una coordinación en una derivación que sea mucho más accesible, obviamente. Sabemos todos que a 90 días no es accesibilidad. Y luego atender a un paciente cada 3 meses tampoco es intensividad. Luego eso lo tenemos claro. Pero es evidente que esa alfabetización también tiene que incluir los recursos. Y es muy importante que se piense que la población, que no lo conocemos, pero yo creo que porque el sistema de salud, en el cual me meto únicamente como profesional y también como usuario, no explicamos bien. No damos esa información a los usuarios que pueden encontrar dentro del sistema de salud, cuál es la cartera de servicios de la salud mental, y hay como evidentemente el boom de la salud mental que a través del COVID pues está teniendo la parte positiva de que se está tomando conciencia de problemas de salud mental que, ojo, ya existían antes del COVID, que esto no es nuevo, ahora también lo hablaremos esta tarde con la prevención del suicidio. O sea, no hay una pandemia silenciosa ahora a través del COVID, esto ya estaba pasando desde hace mucho tiempo. Creo que es muy importante también que los recursos se conozcan, que se doten realmente de los recursos que se necesitan, que esa ratio de profesionales suba a los niveles de la media española, de la media europea, y obviamente eso va a permitir un mejor abordaje integral, que es lo que hemos estado defendiendo en esta mesa. Nada, muy rápidamente. Yo creo que, resumiendo, lo que tenemos que hacer es formarnos todos, tenemos que identificar de forma precoz, tenemos que trabajar de forma colaborativa entre todos los estamentos y lo que tenemos siempre es que intentar mejorar el sistema. El sistema no es perfecto, tiene muchas lagunas y lo que tenemos que trabajar es en la mejora continua de la salud mental de las personas con VIH y de las personas que no tienen VIH, ¿no? Entonces yo lo que os animo a todos los que estáis ahí es a detectar deficiencias y en vez de quejaros de ellas, plantear de qué manera poder solucionarlas y intentar solucionarlas. Ultra rápido. Fernando Sabater, el filósofo, tuvo una vez el atrevimiento, que me encanta, de definir lo que entendía por libertad. Y dijo, libertad es decidir lo que hago ante lo que hay. No decidir lo que hay, que sería omnipotencia, y que a veces parece que es lo que cunda por ahí. No, no. Ante lo que hay, yo decido qué pensar, recordar lo de Epicteto, qué sentir y qué hacer. Esta tarde en el epílogo veremos instrumentos y herramientas concretas, gratuitas además, que es un servicio público que vamos a dar a última hora, para entrenar, porque esto se entrena. Eso que decía Epicteto se entrena. Por eso hablamos de gimnasia emocional, porque hay que entrenarlo. Goleman decía, la vida es el mejor de los laboratorios, y yo añado humildemente, y el mejor de los gimnasios, porque continuamente podemos hacer musculatura emocional. Nacho, Miguel, un gustazo enorme, enorme. Muchas gracias por la invitación. Fuerte aplauso.